Imagina una ciudad reducida a escombros, sus murallas hechas polvo, sus puertas quemadas, su gente dispersa, desmoralizada. Ahora imagina que tú estás a cientos de kilómetros de distancia sirviendo vino en un palacio extranjero. Nadie te espera. Nadie cree que algo pueda cambiar. Pero de repente, Dios pone una carga en tu corazón. Esta es la historia de Nehemías, un simple copero, sin ejército, sin dinero, sin influencia política, que se convirtió en uno de los líderes más poderosos e inspiradores de toda la historia bíblica. Prepárate para escuchar una historia de fe, de lágrimas, de reconstrucción y guerra espiritual, una historia que demuestra que cuando Dios llama, hasta las piedras vuelven a levantarse. Este es Nehemías, el líder que reconstruyó Jerusalén. Nehemías era copero del rey Artajerjes, en la fortaleza de Susa, en Persia. Aunque su puesto parecía de lujo probando el vino del rey para asegurarse de que no estuviera envenenado, su corazón no estaba en el palacio. Un día, su hermano Hanani vino de Judá con un informe devastador. Los que sobrevivieron al cautiverio están en gran desgracia y afrenta. Jerusalén está en ruinas. Sus puertas están quemadas con fuego. Al oír esto, Nehemías se derrumbó. Lloró. Ayunó. Oró durante días. Su oración fue un grito del alma. Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, acuérdate de tu pueblo. Perdónanos. Mira nuestra miseria. Dame gracia delante del rey. Meses después, el rey notó el rostro triste de Nehemías. ¿Qué te pasa? Nunca te he visto así. En ese momento crucial, Nehemías arriesgó su vida. Nadie podía mostrar tristeza en presencia del rey. Pero él abrió su corazón. ¿Cómo no he de estar triste, si la ciudad de mis antepasados está en ruinas? El rey respondió. ¿Qué deseas? Nehemías oró rápidamente en su interior, y pidió lo imposible. Ser enviado a Judá para reconstruir Jerusalén. Cartas de protección para el viaje. Madera del bosque real para reconstruir las puertas. Y el rey dijo, sí. Dios abrió camino donde no lo había. El viaje del líder había comenzado. Con cartas reales en mano, selladas por el mismísimo rey Artajerjes, y una misión ardiente en el alma, Nehemías emprendió el viaje hacia Jerusalén. No era una travesía sencilla. Recorrió kilómetros de desierto, montañas y valles, cruzando tierras hostiles y caminos peligrosos, pero su corazón latía con una mezcla de ansiedad, esperanza y propósito. Sabía que lo que le esperaba no era solo un lugar, era un llamado de Dios. Al llegar finalmente a Judá, la realidad lo golpeó con una fuerza devastadora. Lo que hasta entonces había escuchado en informes y noticias, ahora lo tenía frente a sus ojos. La ciudad santa estaba desolada. Las murallas, símbolo de protección y dignidad, estaban derribadas. Grandes bloques de piedra ennegrecidos por el fuego yacían esparcidos como huesos en el campo. Las puertas de madera, que alguna vez habían sido fuertes y majestuosas, estaban completamente calcinadas. Hierbas secas crecían entre las grietas. El corazón de Jerusalén estaba herido, y aún sangraba. Pero Nehemías no se dejó consumir por el dolor. No corrió a levantar campamento ni hizo discursos emocionales de inmediato. Esperó. Observó. Analizó. Durante la noche, mientras la ciudad dormía, salió solo con unos pocos hombres de confianza. Montado en su caballo, recorrió la ciudad en secreto. Nadie más lo sabía. No había ruido, no había muchedumbre. Solo el crujir de las piedras bajo sus pasos y el silbido del viento entre las ruinas. Nehemías inspeccionó cada rincón. Miró los muros derrumbados, los restos de puertas, los pozos abandonados, los hogares vacíos. No solo observaba con los ojos, también escuchaba con el corazón. Escuchaba los ecos del pasado, el clamor de generaciones, el llanto de una ciudad que había perdido su gloria. Fue entonces cuando entendió la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo. Al día siguiente, al amanecer, Nehemías reunió al pueblo. Los jefes de familia, los sacerdotes, los trabajadores, los ancianos, las viudas, los jóvenes, todos estaban allí, expectantes. Querían saber por qué ese hombre había venido desde tan lejos. Querían escuchar qué traía ese extraño con rostro serio y ojos encendidos. Y Nehemías habló. No habló como político ni como militar. Habló como un siervo de Dios con una misión clara. Su voz se elevó firme, sin temblores, y pronunció uno de los discursos más poderosos registrados en las Escrituras. Vosotros veis la desgracia en que estamos. Jerusalén está en ruinas. Sus puertas han sido consumidas por el fuego. Pero yo os digo, levantémonos y edifiquemos.
porque la buena mano de mi Dios ha estado conmigo, y el rey ha favorecido esta causa. No es tiempo de lamentos, es tiempo de reconstrucción. Hubo silencio por unos segundos. Y entonces, algo sobrenatural se encendió en el corazón del pueblo. Una chispa, un clamor, una esperanza olvidada resurgió. Y todos respondieron al unísono: levantémonos y construyamos. En ese momento, la reconstrucción no empezó con ladrillos ni madera, comenzó en el alma del pueblo. Comenzó con una decisión. Comenzó con un líder. Comenzó con fe. El trabajo comenzó. Cada familia tomó una sección del muro. Hombres, mujeres, sacerdotes, joyeros, comerciantes, todos se convirtieron en constructores. Pero no estaban solos. Los enemigos pronto aparecieron. Sanbalat, el gobernador de Samaria. Tobías, el amonita. Gesem, el árabe. Se burlaban. ¿Qué es esto que hacen? Una muralla débil, hasta una zorra la derribaría. Nehemías oró, y no se detuvo. No respondió con palabras, sino con ladrillos. Cuando los enemigos vieron que el muro seguía creciendo, comenzaron a conspirar. Planeaban ataques. Nehemías armó al pueblo. Trabajaban con una mano, y con la otra sostenían la espada. Los edificadores tenían su espada ceñida a la cintura. Cada ladrillo era una declaración de guerra contra la desesperanza. Pero los ataques contra la reconstrucción no venían solamente del exterior. Sí, los enemigos se burlaban, amenazaban y planeaban trampas. Pero había una amenaza aún más peligrosa, más silenciosa, más destructiva: el enemigo estaba también dentro del pueblo. Mientras unos trabajaban día y noche edificando el muro, otros aprovechaban el momento para enriquecerse a costa del dolor ajeno. La crisis había golpeado duro. Había hambre. Había escasez. Y muchos de los más pobres, para poder comer o sembrar, habían tenido que empeñar sus campos, sus viñas, incluso a sus hijos. Algunos niños habían sido vendidos como esclavos, otros trabajaban como siervos en casas ajenas mientras sus padres sudaban reconstruyendo Jerusalén. ¿Quiénes eran los responsables? Los nobles y oficiales judíos. Los mismos que deberían haber guiado al pueblo en justicia, eran los que cobraban intereses altísimos y aprovechaban el dolor de sus hermanos. En medio de una misión sagrada, mientras los enemigos rodeaban la ciudad, el pueblo se desgarraba por dentro. Cuando Nehemías escuchó estas quejas, su alma se llenó de furia santa. No gritó de inmediato. Se detuvo. Meditó. Luego, tomó una decisión firme. Convocó una gran asamblea. Multitudes se reunieron en la plaza. Los pobres con sus harapos y sus rostros marcados por la fatiga. Los ricos con sus ropas finas y ojos inquietos. El silencio era denso. Todos sabían que algo grave iba a decir el gobernador. Y entonces Nehemías habló con una autoridad que no venía del cargo, sino del corazón de Dios. ¿Estáis cobrando intereses entre vuestros hermanos? No está bien lo que hacéis. ¿No deberíais andar en el temor de Dios, para no dar ocasión a nuestros enemigos? Nosotros, los que hemos redimido a nuestros hermanos del exilio, ¿ahora vamos a venderlos entre nosotros? ¿Y aún los compráis de nuevo cuando los liberamos? Sus palabras golpeaban como martillo sobre roca. Nadie respondió. Los acusados bajaron la cabeza. No había defensa. Habían traicionado el pacto fraterno. Y Nehemías, señalando con el dedo, les exigió: devolvedles ahora mismo sus campos, sus viñas, sus casas, y el interés que habéis cobrado, no más esclavitud entre hermanos. Los nobles, con vergüenza y convicción, finalmente dijeron: lo devolveremos todo. No les quitaremos nada más. Haremos como tú dices. Pero Nehemías no se conformó con palabras. Sabía que las promesas vacías no levantan pueblos. Hizo que juraran delante de Dios. Y luego, en un gesto profético, agitó su vestido ante todos y declaró en voz alta: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo aquel que no cumpla esta promesa, así sea sacudido y vaciado. Y todo el pueblo respondió: amén. Y alabaron al Señor. Desde ese día, los actos de injusticia cesaron. Nehemías entendía que no bastaba con levantar muros de piedra. Había que levantar también muros de integridad, justicia y amor al prójimo. Una ciudad puede estar rodeada de fortalezas, pero si su gente se devora entre sí, no hay victoria que valga. Por eso, Nehemías no solo edificó Jerusalén. Edificó un pueblo que aprendió a temer a Dios y a cuidar de su hermano. Cuando el muro estaba casi terminado, los enemigos cambiaron de estrategia. Ahora intentaban engañar a Nehemías para matarlo.
Le enviaron cartas, intentaron asustarlo, contrataron falsos profetas. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Estoy haciendo una gran obra, y no puedo descender. ¡Qué respuesta poderosa! Nehemías entendía su llamado. No iba a abandonar la misión divina por las distracciones del enemigo. En solo 52 días, contra toda expectativa, los muros de Jerusalén fueron completamente reconstruidos. Cuando las naciones vecinas lo vieron, quedaron aterradas. Supieron que esa obra no era humana, sino que Dios la había hecho. Pero Nehemías no se detuvo ahí. Organizó al pueblo, puso porteros, levitas, cantores. Junto con Esdras, convocó una gran lectura de la ley. El pueblo lloró al oír las escrituras. Habían olvidado quiénes eran, y ahora lo recordaban. Nehemías dijo: «No lloréis, la alegría del Señor es vuestra fuerza». Se celebró la fiesta de los tabernáculos con un gozo que no se había visto desde los días de Josué. El pueblo se reconcilió con Dios. Nehemías gobernó con justicia. Rechazó privilegios. Alimentó a cientos de personas cada día con su propio dinero. Cuando partió, todo había cambiado. Jerusalén tenía murallas. El pueblo conocía la ley. Los enemigos fueron silenciados. Y lo más importante, la esperanza había vuelto. Si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte, activar la campanita para no perderte ningún episodio, y dejar tu comentario con lo que más te impactó. Tu voz cuenta.